¡Holi! Hoy es 21 de febrero y hace casi 2 meses, o sin casi, que no nos vemos. Yo soy Sandra, la chica que está detrás de Arte Friki, y me encuentras con este nombre en todas las redes sociales, aunque ya te aviso que la que más uso es YouTube e Instagram. Para quien no lo sepa, esto no es un video tutorial, simplemente es una charla en la que te voy a comentar lo que he estado tejiendo en esta temporada que nos hemos visto, mis aventuras tejeriles, y si quieres quedarte, te invito por supuesto a ello, a que pases este ratito conmigo, te pongas cómoda, cómodo, cojas tus agujas o lo que tengas en mente, o simplemente aprovecha y descansa este ratito, dedícatelo. Así que comienzo enseñándote, bueno, no voy a ir por orden, te voy a enseñar pues lo primero que aparece, lo que tengo aquí puesto en la mesa. Bueno, antes de nada, aquí llevo puesto, este es el Waiting for Rain. Bueno, ya te lo enseñé en el capítulo anterior, así que te invito a que vayas a verlo. Hoy llevo una camiseta básica negra, manga 3/4, y me gusta mucho ponerme este chal con este tipo de camisetas o de suéteres. También me pongo, que tengo liso oscuro, para que resalte lo que es el calado y se vea bien. Lo suelo llevar así, o me lo pongo también pues lo que es tipo chal, ¿no? Pues cuando tengo un poquito más de fresco, pero normalmente me gusta llevarlo de esta manera, que me proteja el cuello, porque no salgo de una y estoy en otra, así que a protegerse del frío. Bien, lo que te decía, todo lo que quieras saber sobre este chal lo tienes en el capítulo anterior, así que te invito a que después de que termines vayas a ver el anterior, ¿vale? El otro. Bien, voy a comenzar primero hablando de este cuello, que es el último que he terminado. Está tejido a ganchillo. Como puedes ver, está hecho con restos. Armonioso, pues no sé yo si ha quedado armonioso, la verdad. Sin más, era por agotar esos pequeños restitos que iban quedando de proyectos anteriores, y como ves, está hecho a ganchillo. La gracia son estas conchitas, y está tejido con aguja de 3 milímetros. ¿Y qué más? Esto es acrílico, la mayoría es lana melisa. Lo que te digo, fíjate, es que hay trozos en los que, pues el amarillo por ejemplo, 2, 3, 4 conchitas, eso es lo que me quedaba de ese amarillo. Y simplemente pues eso, ha sido para ir gastando restos. De tamaño, pues más, el tamaño es más como para la niña. A mí me queda muy pegadito al cuello, la verdad es que podría usarlo. Lo empecé a modo de prueba, porque vi esta puntada en varios proyectos de una diseñadora, pero bueno, la verdad es que yo lo he hecho a ojo. Hay ciertas cosas de ganchillo que controlo bastante y no necesito patrón, simplemente con lo que es ver el diseño, pues más o menos ya puedo sacarlo. Obviamente no es igual, tampoco pretendo que lo sea, aunque este dibujo sí es muy, muy similar. No sé si será exactamente igual, pero vamos. ¿Y cómo lo he hecho? He empezado desde abajo, monté. Miento, no es que montara, o sea, sí, monté 6 cadenetas y luego fui tejiendo punto bajo a 5 puntos bajos. No sé cuántas vueltas eran, pues hasta que vi yo que era más o menos una, pues que le cubría el cuello. Y la gracia para que te quede el punto así, que te quede como si fuera elástico, es ir cogiendo únicamente la hebra trasera. Después hice las conchitas y terminé aquí. Bueno, aquí para terminar hice un pequeño experimento, porque claro, empezar con este semielástico está muy bien, pero luego terminarlo no sabía cómo hacerlo en redondo, así que tuve que volver a hacerlo en plano, ida y vuelta, y apañar un poco
para que quedase más o menos para que quedase más o menos a la par. Bueno, tiene sus fallitos. En principio no iba a ser ningún no iba a ser ningún proyecto como tal, simplemente era pues probar esta puntada que me había gustado y bueno, pues al final me piqué, empecé a hacer vueltas y cuando ya tenía unas cuantas dije, bueno, pues lo cierro y ya tengo un cuello. Y este es mi primer proyecto terminado, pero terminado hace nada, ya te digo, porque como que aparqué todo, que cuando cojo el ganchillo, como yo con el ganchillo voy, hago mucho sin pensar, no tengo que estar mirando patrón, no sé, tengo otra celeridad y una vez me pongo es hasta que no termino, no paro, vaya. Me pasa con los amigurumis, solo que coser es otra historia, ahí ya es otro cantar. No vamos a entrar en ese tema. No vamos a hablar de ese tema, pero bueno, que el ganchillo yo como que tejo más confiada, más tranquila. No me importa deshacer, para mí deshacer el ganchillo es mucho más fácil que con las dos agujas. También he ganchillado más y tengo más control y eso pues se nota. Vale, más cosas terminadas son, bueno, voy por aquí, esto no. Más cosas terminadas, mira, te voy a enseñar estas manoplas que surgieron de bueno, uno de los muchos cales que nacen en el grupo de Baracal de Ikea con las chicas y el año pasado un montón de ellas se tejieron estas manoplas bautizadas como las manoplas Pilar. Este año yo retomé este cal y algunas no sé, nos aventuramos y nos decidimos a hacerlo para tener nuestras manoplas. Y nada, la verdad es muy contenta. Tengo fallos, unos cuantos, no se va a notar igual con la lana oscura, pero bueno, si ves las manos, aquí me ha quedado esta puntita que no debería haber quedado, pero porque no hice las disminuciones bien. Pero bueno, que esto lo hicimos con las indicaciones de Pilar y va a servir, pues bueno, ya sabiendo un poco cómo se hacen y cómo es la construcción, pues un poco como con el tema de los calcetines. Iré adaptándolo a mi gusto, al de la niña, al tamaño de mi mano, porque bueno, sí me quedan bien, aunque un pelín holgaditas, pero bueno. Las tejí con 2,25. El lila clarito es Nor, Drops Nor, el número 25. Y lo oscuro que tiene más pelito, no sé si se alcanza a ver, es Drops Alpaca. Esta alpaca es lo que me sobró del Alpine, del jersey Alpine. Siempre dudo si es Alpine Bloom o Alpine Blossom, ¿era? No me acuerdo, bueno, el Alpine ya sabéis, el de las florecitas. Y nada, para gastar, eso sí, cuando me las pongo, pues voy todo completamente a juego, ¿no? Y muy bien, muy calentitas, la verdad es que los días que ha estado haciendo muchísimo frío me las he puesto y, jo, se nota, se nota bastante. Y poco más que decir. A raíz de haberme hecho las manoplas, en cuanto las terminé, la princesa, como no, se apoderó de ellas, pero es que no había manera de que me las diera. O sea, a ella le quedan, imagínate, si a mí, que yo tampoco tengo una mano grande, pero si a mí ya me sobran y me quedan un poquito grandes, pues imagínate a la princesa, esa manita. Bueno, pues ella que hasta que no le hiciera en un principio unas manoplas blanco y negro, que no me las iba a devolver. Entonces, como las tenía secuestradas, digo, venga, pues voy a hacerte. Finalmente decidió que ya no quería manoplas, que lo que quería eran unos mitones, igualmente en blanco y negro. Bueno, no tenía blanco en ese momento, así que utilicé un gris. Te voy a dejar una foto por aquí, porque obviamente los mitones los tiene ella ahora mismo y bueno, pues no te los puedo enseñar porque no está aquí. Pero bueno, decirte que mejor dicho, el patrón es de Patricia, de Termino la vuelta y voy.
los tiene de forma gratuita, el patrón es gratis, lo encuentras en su Instagram y en su Ravelry. ¿Qué más decir? Utilicé aguja de... ¿Lo tengo apuntado? No, pero yo creo que fue de 2,5. Aguja de 2,5 o 2,25. Igual fue 2,25. Sí, aguja de 2,25 y le hice alguna pequeña modificación, pero una modificación fue que me salté algunas vueltas porque ya hice otros mitones arcoiris. En principio eran para la niña, pero le quedaban grandes y a día de hoy le siguen quedando un poquito grandes porque es que ella tiene una mano muy chiquitilla. Entonces pues le quité algunas vueltas y le quedan perfectos. Así que ella contenta y yo feliz de haber recuperado mis manoplas. Aunque estamos en febrero, te voy a enseñar los calcetines de enero, que fueron estos. A ver. Aquí están. Particularidad. Estos están tejidos de la caña a la puntera. De la caña a la puntera. Ya te he comentado en algunos otros vídeos que yo normalmente los hago de la puntera a la caña porque ya me lo sé de memoria, sé cuántos tengo que hacer para mí, sé cuántos tengo que hacer para mi marido o para mi niña, entonces es un proyecto de no pensar. De hecho, me lo llevo a las extraescolares cuando estoy esperando a la niña y me pongo ahí incluso en alguna ocasión al parque o donde cuadre vaya. Por lo que te digo, es un proyecto que no tengo que pensar, voy hacia adelante y si tengo que parar por lo que sea, paro y luego no tengo que estar mirando por dónde iba. No, para mí es el proyecto ideal. Estos pues están tejidos de la caña a la puntera, simplemente pues por cambiar un poco lo diré, la forma de hacerlos, por practicar, por cabezonería más que nada. Y suelo tardar más, yo me empeño en hacerlos de la caña a la puntera también un poco porque yo quiero habituarme a hacerlos o probar. El Kitchener que se le hace aquí abajo no me termina de quedar perfecto, pero bueno, no me disgusta tampoco. Luego una vez puestos no se nota. Están tejidos, a ver, esto sí lo tengo apuntado, con aguja de 2,5 y monté 56 puntos. Un elástico 2×2 suelo hacer 15 vueltas, más o menos. 15 vueltas es lo que suelo hacer normal. Luego, si no recuerdo mal, hice como 60 de caña el talón y creo que fueron como unos 50 para el pie. Hablo un poco así de memoria porque no recuerdo bien. Y nada, estos son los de enero y voy a enlazar con los de febrero, que igualmente te vuelvo a dejar aquí una foto porque, o sea, esos calcetines, ¿tú sabes dónde están? Pues igual yo. La cría se los puso encantadas, eso sí, encantadas no, encantada. Se los hice tobilleros, porque digo, bueno, como lo que encanta ponérselos, digo, hija, para cuando te pongas las zapatillas y vayas a hacer deporte, pues igual mejor llevar unos tobilleros que los que es un poco por estética, porque luego se los pone de cualquier forma. Entonces digo, bueno, pues te los hago tobilleros y así, pues vas a hacer gimnasia, lo que tengas que hacer tranquilamente. Bueno, pues un día fue un sábado, nos fuimos a casa de unos primos que viven pues para allá. Y a la vuelta, como ya, bueno, no es que fuera excesivamente tarde, ¿no? Pero bueno, ya suponíamos que la niña se iba a dormir y tal. Bueno, el caso es que la niña vino dormida. Perdón. Y yo tengo un recuerdo, porque claro, ella en el coche vino dormida y la subimos obviamente a casa, dormida, lo que suele ser, ¿no? Del coche a la cama. Y recuerdo decirle a mi señor marido, quítale los calcetines, que ha estado andando con ellos por la casa, porque llámame maniática o asquerosilla, llámame como quieras, pero a mí
un calcetín sucio, un calcetín que ha estado todo el día pisando suelo, luego meterse a la cama, a mí no. Entonces le dije, quítaselos, pues porque están sucios. Porque por muy limpio que esté el suelo, nunca está al 100%. Bueno, ya está. Que no me gusta. Manías. Y vale, pues ahí quedó la cosa. Al día siguiente le digo, dame los calcetines que los voy a echar a lavar. Bueno, que los voy a echar a lavar, que los voy a lavar. Y ya empezamos con el, ¿qué calcetines? Bueno, calcetines, luego, bueno, los que quitaste a la niña tal y cual, vamos a la habitación, no están los calcetines. Le pregunto a la niña me dice, ay, yo se los he dado a Aita, o sea, al padre. Vale, ¿dónde están los calcetines? Bueno, deshacemos la cama, echamos las sábanas a lavar, bla, 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 bla. Los calcetines no aparecen. Pero vamos, que no aparecen, que no han aparecido. Y te estoy hablando que han pasado ya 2 semanas, fácil. Sí, 2 semanas. Y claro, cada X tiempo yo digo, oye, ¿dónde están los calcetines? Y ya hemos pasado de tal, de no sé, ahí está, yo se los quité o no sé qué, a qué calcetines. O sea, se han volatilizado, han desaparecido los calcetines y me da muchísimo coraje porque, joder, lleva horas tejerlo, sea tobillero, sea largo, me da igual. Jolín, ¿dónde están los calcetines? Pues nada, a ver si los encuentro porque, o sea, ¿se pueden perder en una casa unos calcetines? O sea, ¿te ha pasado eso a ti alguna vez? Es que no me lo puedo creer. Es que de verdad que no me lo creo. Y los he buscado, pero, chica, no hay manera. Y nada, pues con esas estamos. Y nada, ya enseguida habrá que empezar a preparar los calcetines de marzo. A ver si consigo este año tejer un par de calcetines al mes. Es la idea terminar con 12. La otra vez creo que fueron 7 pares. 8, no recuerdo, pero anduve cerca. El problema es que cuando me empeño en hacer los calcetines de la caña a la puntera, como que los aparco, me atasco un poco porque como no tengo esa celeridad de tejerlo sin estar pendiente de ningún patrón, aquí sí tengo que mirar porque no me lo sé de memoria, tengo dudas, me lleva más tiempo, entonces como que lo dejo ahí un poco apartado, pero bueno. La idea es, pues eso, y a poder ser, empezar unos de caña a puntera y siempre tener unos de puntera a caña. Dicho esto, voy a pasar con otra cosa terminada, que la terminé también hace poco, aunque esto, el cal se inició en diciembre a raíz del Vlogmas de Angie Knits. Y es este, uy, la de frase, que no lo he escondido, que he dejado aquí esto, por si le pongo un pompón, a hacer, ya a ver si le pongo un pompón o no. Bueno, al lío. Este es el, ay, ama, que no se vea, qué feo queda el hilo ahí, hombre. El gorro Berta de Angie Knits o crocheteando con Angie, ¿vale? Este gorro salió a cal para tejerlo en diciembre. Tiene unas trencitas ahí. Muy facilitas de hacer, la verdad. Y este punto que le da ahí un toquecillo muy chulo, la verdad. Muy fácil de tejer, muy satisfactorio porque es fácil y rápido. Y es el auténtico proyecto de satisfacción inmediata. Yo creo que tardé 3 días. O 3 días porque tampoco estás ahí 24 horas tejiendo, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Además nos regaló también el cuello a juego, así que muy chulo. Está tejido con este lila claro. Bueno, es que en la cámara parece como más azul, pero es un lila malva, lavanda, no sé, es claro, vaya. Es melisa fina, acrílico, y esto
poquitos cambios de color que tiene por ahí es del Teddy. Es esta mezcla. Mira, igual aquí se ve como más clarito. ¿Ves? Este tiene, que esta es comprada en el Teddy, también es acrílico, pero es muy finita. A la niña en verano le hice un top o algo. Le hice un top con este. Y tiene un poco de brilli también, a ver si enfoca. Hola. Ahí está. Tiene moradito, un rosa y un azulito agua muy chulo. Y esta es la melisa. Así ha quedado la mezcla. Uy, ¿qué ha sido eso? Así ha quedado la mezcla. Y bueno, pues más de lo mismo, la niña lo quiere para ella, que bueno, en principio pues es un poco también pues para ella, porque no se pone mucho, pero cuando se lo pone, pues hija, pues tiene el cuidado que tiene una cría pequeña, vaya, no le podemos pedir mucho más, así que... Y así es como queda. Ahí me voy a despeinar entera. Bueno, no me pega nada con... Entonces me queda un poquito así rollo slouchy, que me gusta mucho. Entonces no sé si le pondré el pompón para que con el peso caiga un poquito. Pues sí que es verdad que va donde se sube un poco. Pero me gusta mucho, la verdad es que está muy guay. Y llama la atención. Uy, qué pelos. A ver. Llama la atención porque, como siempre, color discreto. A ver. A ver, tejido con... Yo creo que tiene que haber bajado de aguja. En elástico usé 4,5 y en el resto 5. No me disgusta, de hecho me gusta mucho, pero igual el elástico debería haberlo hecho con un 4 para que quedase un poquito más compacto. Pero nada, muy contenta, muy contenta. El patrón es de, ya te he dicho, de Angie Knits. Y muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y por último ya te voy a enseñar pues una tontería que no he encontrado el otro, y es que le hice a ganchillo a la niña este coletero. Rojito con brilli, le hice otro también morado con brilli. Muy fácil de tejer, simplemente pues tejes, ¿qué tejí yo? Varetas y luego todo aumentos. Lo malo de esto, que de repetirlo, lo repetiré con otro tipo de goma, porque claro, solo da 2 vueltas y mi niña tiene el pelo bastante fino, entonces necesita una tercera vuelta, y claro, es que esto no le da para una tercera vuelta. Si tienes el pelo grueso o tienes mucha cantidad, pues con 2 vueltas sí te haces un apaño. Y si no, lo que yo he hecho en alguna ocasión es hacerle una coleta bien hecha, o sea, bien sujeta, y después colocarle esta a modo ya de adorno decorativo. Y ya está, no tengo nada más terminado. Probablemente te parezca poco, a mí visto así en 2 meses pues también me parece poco. Pero, aquí viene el gran pero, en mi defensa voy a decir que no es que haya tejido, he tejido bastante. De hecho he estado con un jersey, pero... ¡Ay, el pero! Ya no está entre nosotros el jersey. Te voy a dejar por aquí lo que le pasa al jersey. Y es que te lo enseñé en el podcast anterior, era el Wintersol, sí, de Jennifer Stengas. Tiene una construcción curiosa porque no se empieza de cuello y bajas, sino que empiezas como, no, sin el como, a mitad de cuerpo, digamos un poco donde termina el color work, vas subiendo hasta terminar en el cuello. Después retomas estos puntos y tejes hacia abajo.
en un principio, pues que esto tiene historia. En un principio yo pensé, mientras lo estaba tejiendo, de esta parte hacia arriba, que me iba a quedar enorme. Incluso contando que después iba a tener que separar para las mangas. Pero yo es que lo veía grande. Pero bueno. Como se suele decir, caballo grande, ande no ande. Bueno, pues digo, para adelante, para adelante. Y claro, una vez ya pues he terminado y tal, me lo pruebo. Joder, me quedaba perfecto. Pero perfecto. Que yo decía, ¿cómo he pasado de pensar que me va a quedar enorme a que ahora me quede clavado en el cuerpo? Bueno, voy a seguir tejiendo. Es cierto que no me lo he ido probando igual tanto como he hecho en otras ocasiones con otros jerseys. Digo, voy a ver un poquito de agua porque me está dando ataque de tos tras ataque de tos. Lo que te decía, que me lo fui probando más o menos porque el cable que estaba usando en ese momento pues no me daba para probármelo como debería. Pero igualmente al final me apañé, creo recordar que incluso hice empalme con otro cable para poder ponérmelo y me pareció que estaba bien. Sí que es verdad que un poco ceñidito al cuerpo, pero bueno, yo en mi cabeza pensando, bueno, esto está un poco ceñido, tal vez luego con el bloqueo estire lo suficiente como para que no me quede, es que no sé, pegado, pero pegado, ¿no? Y nada, pues es que cuando ya estaba en el dibujo antes del elástico del cuerpo, o sea, es que lo que es todo el cuerpo ya tejido, de cuello a prácticamente elástico, me lo pruebo. Y digo, uff, es que esto está, es que ni una camiseta de licra, o sea, pegado, que no me iba a admitir ni una camiseta de abajo, como mucho, tirando muchísimo, una camiseta de tirantes finita, pero es que estaba tan pegado. Y justo ese día, o al día siguiente, no recuerdo bien, me puse a hablar con mi ama, con mi madre. Estábamos hablando y de que ella iba a empezar a tejerse el sipila o tiene intención de hacerlo al menos, ¿no? Y hablando pues qué talla, el contorno, todo esto, ¿no? Pues para ver qué talla le iría mejor. Hijo, y yo es que le estuve dando una masterclass, como quien dice, de mira, es que mejor que te sobre un poquito, mejor, poquito, entiéndase, es que te pide cierta holgura para que luego, hija, pues, si es que te quieres meter una camiseta o algo, que te lo admita, que no te quede ahí pegado, pues eso, ¿no? Lo que te digo, te quede pegado como una camiseta de licra, hija, es que no. Y a la noche, pues chica, que al día siguiente, y bueno, pues lo que te digo, tuvimos esta conversación a la noche a dormir y a la mañana siguiente, según me levanto, digo, lo voy a deshacer, porque le estoy dando yo clases a mi madre, que tiene que tener holgura, que te pide esta holgura, es que no sé qué, es que no sé cuál, ¿sabes eso de consejos vendo, para mí no tengo? Pues así fue, entonces ya está. Me desperté y un café y lo deshice y ya está. Digo, no lo voy a pensar, no lo voy a pensar. Porque no me estaba sintiendo a gusto por cómo iba y sé que después no me lo iba a poner. No me lo iba a poner y prefiero deshacerlo, es un montón de horas tiradas a la basura. Bueno, habría que valorar tiradas a la basura en el sentido de que no tengo el proyecto en manos, pero bueno, la satisfacción siempre de que he tejido, que es lo que a mí me gusta. Entonces, pues bueno, todo este rollo para decirte que no te puedo enseñar todas mis horas invertidas porque están deshechas. Así que nada, te voy a enseñar lo que tengo, alguna cosita que tengo, bueno, tengo dos cosas. A ver, digamos lo de siempre. Tengo dos cosas ahora mismo que me esté alternando, ¿vale? Que es lo que llevo en marcha. Y es una de ellas, no sé si te enseñé en el podcast anterior, no sé si lo llegué a empezar. Bueno, como ves ya empezamos fuerte con este neón.
¿vale? De la marca Opal. Y en el grupo de... Mira, es que tengo ahí a la gata pegando unos saltos y jugando de una manera. Está modo gata loca. Y bueno, lo que te estaba contando, que en el grupo de IKEA hay un cal que se hace a lo largo de todo el año, que es el cal 4 estaciones, y por cada estación del año se teje un cal. Entonces te voy a enseñar el chal de invierno. Y estamos, creo que yo soy la única que anda rezagada, con el Exploration Station de Stephen West. Vale. A ver, que te enseño cómo voy. Está muy guay este chal, a ver que no se me caiga. A ver, los tonos grisáceos, porque aunque parece, ese que ves ahí, es como es una antracita. Este chal yo le tenía pánico al brioche, que está aquí. Pero la verdad es que una vez te pones no es para tanto, hay que estar atento, eso sí, pero bueno, sí, se puede hacer bien. Es muy facilito, simplemente es punto bobo y vueltas cortas, hasta el primer tramo de brioche es todo, punto bobo y vueltas cortas. Mira, no me digas que no es muy buena, me tienen loca. Estoy en la anteúltima sección. A ver mi aguja, por Dios, me da pánico cada vez que empiezan ahí a... Noto cómo se deslizan los puntos. Vale. Y aquí voy. Ahí voy. Ya, pues me queda poquito. La verdad es que tengo muchas ganas de ponérmelo. Los grises son lo que me sobró del Artus, que podéis ir a verlo al capítulo anterior, y este he tenido que comprar en la antracita, porque pensaba que me iba a llegar y no, y el último tramo es de ese color. Y nada, pues al final lo paré porque tenía que esperar a que me llegase... A ver si lo puedes ir un poquito así. Tenía que esperar a que me llegasen los ovillos, lo dejé ahí un poquito abandonado y la verdad es que desde entonces no lo he cogido mucho. Tengo que darle un poquito de reoncillo. También yo creo que influye porque hemos tenido como una semanita de muy buen tiempo y también estuve alternando pues eso con el Wintersol, porque entre que los días que hacía mucho frío decía, joder, necesito el jersey, o sea, necesito un jersey calentito. Más, quiero decir, quiero hacerme un buen vestuario de jerseys tejidos. Y este pues también le voy a dar ya el último empujón que necesita para terminarlo, porque no sé, ahí tengo varias cositas en gris y con la chupa y todo. Yo creo que me va a quedar muy guay. Como siempre, yo entro a Ravelry, busco colores, opciones, y vi a una chica que tenía el chal así tejido y dije, bueno, perfecto. Más el amarillo, aunque es neón, no tiene mucho, entonces le da ese punch de color, pero no es nada exagerado. Yo creo que está muy chulo. Todos los grises es Drops Nord, ¿vale? Todos. Bueno, todos. Ni que fueran 25, pero bueno. Los que hay. Yo estoy usando 4, pero porque en algún lado no me quedaba de uno y le he metido otro resto que tenía por ahí. Las compis han hecho este mismo chal. Ha habido, bueno, ya les comenté en IKEA, y es que según lo íbamos haciendo íbamos mandando fotos, ¿no? Pues así te picas y vas enseñando también tus avances, y tú que estás un poquito más rezagada te picas y dices, ay, pues yo también voy a avanzar, ¿no? Y yo había chales que los veía y decía, ay, no sé, no, como que la combinación a mí particularmente
no me gustaba, no me llamaba o decía, oye, no lo veo. Y ahora el chal terminado, cuando ves ya todo en armonía, es que no hay uno que no sea precioso, de verdad, una pasada. Y está muy bien para hacer con restos. Yo creo que lo voy a repetir en otras tonalidades, con otros restitos, y porque está, la verdad es que es muy guay de tejer, muy fácil de tejer y el resultado es espectacular. Aprovechando el pedido que hice, ahora está de oferta Drops Nord, Fabel, Fiesta, y no sé si hay alguna calidad más, pero hubo una que me llamó mucho la atención de Drops Fiesta, que es una nueva calidad, que es este color, por favor, arcoiris. Ay, my god. O sea, puede ser esto más unicornio. Más, es que es... Me encanta. Es el número 14 y su composición es como de calcetines. Porque si no recuerdo mal, espérate que lo pongo por aquí. 75 lana, 25 poliamida. Y para una hoja del 4. Entonces, yo esto... Digo calcetines con esto, no, yo tengo que hacerme algo que sea más... Y yo pues me hago un jersey. Un jersey básico, pero que luzca lo que es la lana. Así que me puse a bichear, porque en realidad a mí me encanta para bichear. Y vi a una chica que tenía con estos ovillos tejidos un jersey y me gustó mucho. Y tenía de las tendencias creativas del año pasado este ovillón de moher. Rosa palo clarito, rosa bebé. Y digo, lo mezclo para que le dé ese, ¿no? Y el resultado, es que últimamente destejo más que tejo, porque solo te voy a poder enseñar el elástico. ¿Y sabes por qué? Mira, ¿ves esto? Mira qué nube. Esto, algodoncito de azúcar. Vale, y tú dirás, ¿por qué lo tienes ovillado juntos? Si lo suyo sería llevar un... Bien, sí, y lo llevaba. ¿Qué pasó? Que ayer a la noche tuve que... O sea, esto que ves aquí es lo que deshice. Pues un ovillo entero de fiesta y lo que le correspondía del moher. Por eso está cortado, ovillado y... Yo de verdad no sé. Es verdad que esta semana he estado bastante pachucha y quiero creer que mi cabeza no ha estado para pensar, no sé, hija. Pero que estaba todo mal. Entonces lo deshice. La idea es tejer el no frills suéter de Petit Knit. Es una cosa muy básica. Y si no, pues a un raglan así, pues nada, ya tengo el elástico, pues me hago un raglan, iré aumentando hasta que hasta lo que me pida el cuerpo o lo que a mí me apetezca tener de ancho y ya está, no me quiero complicar. Hola, cariño. ¿En serio? Ven aquí, mira, ven. Ven aquí, mira. Sube. Pues eso, que quiero un jersey básico para que me luzca la lana y se ve así, a ver. Está muy guay, la verdad es que queda muy bonito. Y este moher, por cierto, no he dicho, tengo aquí la etiqueta porque se me soltó, es este, que es el Super Kit Moher y tiene esta composición, que es 20 kit moher,
20, a ver que no veo, alpaca, 10 nylon, 40 acrílico. Y vienen 700 metros en 150 gramos. Y nada, eso es lo único que tengo por aquí. Le he puesto una línea de vida ahora antes de meterme con los aumentos y tal, porque yo no sé, o sea, no sé qué lié con las mangas en Wrangler, pero es que ayer a la noche lo vi y dije, esto no tiene ni pies ni cabeza, así que nada, lo deshice. A ver si me centro y volveré a coger el Wintersol, pero ahora mismo no sé si es por lo que te decía antes, no sé si es porque ahora hemos tenido, bueno, hoy no, porque hace un viento, esas que sales a la calle, abres los brazos y te lleva, pues no sé, a Escocia. Y se está poniendo feo y nos dan ya lluvia, baja un poquito la temperatura, pero la realidad es que hemos tenido unos días impresionantes de bonitos, primaverales, con mucho sol, muy buena temperatura, para estar en manga corta incluso, o sea que muy bien, y yo creo que eso me ha afectado y ya como que quería mucho colorinchi. Y nada, por eso me anima con este jersey, aunque el Wintersol me lo voy a hacer sí o sí, es que ya es cabezonería mía. Lo voy a hacer una talla más. 2 tallas más. No sé si me llegará, si no compraré otro tobillo, pero yo creo que para otra talla más me llega. Así que poco más que contarte. Y esta ha sido toda mi aventura. Creo que ha sido mucha charla. He tenido que parar varias veces por los ataques de tos que me ha dado, porque hablo y como me entra mucho picor y se empieza a toser y no paro. Así que nada, bueno, pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un comentario, dale like y todas esas cositas que nos llenan el corazón a todas las que hacemos estos vídeos. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que más pronto que tarde. ¡Agur!